tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ya durante estas diferentes pláticas que hemos tenido, y hay un tema que el día de hoy finalmente lo vamos a abordar, que se llama ambientes preparados. Y para esto está con nosotros Liliana Martinelli, una visita súper especial, van a ver por qué. El término como tal yo lo aprendí gracias a Liliana, ahora nos contará. Y Liliana, pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias por invitarme nuevamente a tu canal. No, al contrario. Liliana es de principio, su formación es ser guía Montessori y posteriormente terapeuta con diferentes especialidades, sistémica, familiar, etcétera. Ya nos platicará Liliana. Pero Liliana, después de lo que comentaba y he comentado con personas acerca del ambiente preparado, cuéntanos qué es el ambiente preparado. Pues gracias, Raúl. Ese es un término que manejó la doctora María Montessori para su modelo de educación. Y bueno, me da mucho gusto que me invites a trabajar y a platicar contigo sobre esto, porque sé que tú te dedicas a las empresas y tener un ambiente preparado en una empresa se me hace básico y primordial para el éxito que la empresa tenga o quiere lograr. Pero te voy a explicar a grandes rasgos un poco lo que es el ambiente preparado, y es este espacio que se genera con una intención, con un propósito determinado. Tiene varias características. Es un espacio que hay que considerar la parte física, hay que considerar la parte psíquica y hay que considerar la parte humana. Esos tres aspectos son los que tiene un ambiente preparado y los podemos ir como viendo poco a poco y viendo cómo se pueden aplicar en las empresas, en las escuelas. Para nosotros es muy claro que para que los niños se desarrollen de una manera sana, sobre todo lo que buscamos es la independencia y la autonomía, necesitan de este ambiente donde la vida se vuelva predecible, donde todo esté diseñado de tal manera que los niños puedan actuar con libertad y a sabiendas que ese ambiente está tan bien planeado y tan bien organizado que lo va a llevar al éxito y lo va a llevar al aprendizaje por sí mismo. Es como si tuviera vida el ambiente, ¿no? Y si eso lo podemos llevar no a los niños, sino a cualquier área de la vida, y sobre todo yo creo que al área de las empresas es muy importante. Yo lo que he observado es que hay empresas muy exitosas y si uno piensa en el éxito de estas empresas es que está atrás un ambiente preparado. Sí, mira, algo que cuando me platicabas hace ya tiempo atrás acerca del ambiente preparado, yo recordaba dos términos que a lo largo de mi vida me ha tocado utilizar, algo que se llaman ambientes enriquecidos del área de coaching, y la otra es justamente cómo los sistemas, al tener interacción entre los componentes, pues justamente el acomodo de estos elementos del sistema tiene un impacto. Entonces, cuando tú me hablabas de justamente el ambiente preparado, recordarás, te dije, justo esto es lo que necesitamos en las empresas, llevar esto que de alguna manera se ha tratado, se ha intentado y se ha llevado a cabo, como en algunas empresas, como tú comentas, pero que nos hace falta, yo creo que el entendimiento de por qué están, el impacto que puede tener, y a mí me ha encantado la idea de que en las escuelas es algo que tiene pues bastantes décadas aplicándose, ¿no? Y sí, no en todas las escuelas, desgraciadamente, pero sí en las escuelas con la metodología Montessori es uno de los fundamentos del ambiente preparado. Y como bien dices tú, todo es un sistema. Estamos en un sistema todo el tiempo y entonces cuando yo lo explico, me gusta ponerlo como un móvil, ¿no? Entonces cuando tú tienes un móvil y mueves una pieza del móvil, todo el móvil se mueve. Y eso sucede en el sistema, ¿no? Cuando algo se mueve, todo impacta. Y el ambiente preparado es parte de ese móvil. Entonces, si nosotros generamos este ambiente, va a impactar a la persona y al grupo de personas. Y entonces podemos influir acerca del comportamiento, como tú bien dices, de las personas, el resultado que se pueda tener desde el diseño mismo de los espacios, ¿no? Sí, y bueno, podemos aprovechar para iniciar esta plática y que
Ahorita van a aparecer algunas fotografías de algunos ambientes preparados en Montessori para que la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos vea lo que es un ambiente preparado en Montessori, en una escuela Montessori, que son colores neutros, que tiene determinadas características, son lugares con espacios de mucha luz, donde los niños se pueden mover y pueden manejar mucho movimiento. Son colores neutros, no hay imágenes extras que nosotros pensamos que son para niños, pero que nada más distraen la mente. Y si eso lo transportamos, si hablamos de la primera característica del ambiente preparado, que es el ambiente físico, y lo transportamos a una empresa, sería como la pregunta: ¿qué tendría que tener físicamente una empresa para que cubra con estas necesidades y estas características? En principio en general en la empresa y después particular en las diferentes oficinas, o ahora que es muy común tener estas oficinas compartidas, y entonces tener únicamente lo que necesitas, ¿no? Justamente para que la tarea en cuestión busca la forma de facilitar la tarea, ¿no? Desde el diseño mismo del sistema, ¿no? Sí. Sí, justo estás diciendo algo muy importante: tener lo necesario. En los ambientes Montessori, una de las características es que tiene que cubrir las necesidades de los niños con los que se va a trabajar. Si son niños pequeños, pues preescolares, tienen determinadas necesidades muy diferentes a las que tiene un niño de primaria o un adolescente. Entonces, no podemos hacer un ambiente preparado de un adolescente poniendo como un ambiente de un niño. Son ambientes totalmente diferentes y solamente vamos a poner lo necesario. Entonces, en una empresa habría primero, ¿no?, que analizar qué necesidades tiene la persona o la empresa, ¿no? ¿Qué necesidad tiene la persona para hacer su trabajo? Y revisar, primero sentarse y observar su ambiente. En pandemia yo siempre les decía a los papás que para generar un ambiente preparado para sus hijos, se sentaran y observaran. Y se sentaran, y a lo mejor por primera vez la pandemia nos hizo como detenernos y parar y observar. Y observar primero qué hay, qué tantas cosas hay en esos espacios que dificultan una buena actitud, una buena conducta. En una empresa, en una oficina, por ejemplo, vamos a pensar en una oficina, y ahorita vamos a poner algunas imágenes de oficinas que pueden estar muy desorganizadas y es muy difícil que la gente pueda ser exitosa o pueda ser productiva en una oficina que está sumamente desorganizada. Pero si es una oficina limpia, es una oficina bella, donde solamente hay lo necesario para el trabajo que voy a elaborar. Entonces, si voy a encargarme de una parte administrativa o de archivar, pues, ¿para qué tengo el portarretratos que tiene imágenes que van pasando y entonces me distraen? Cosas que el llaverito o colores o pinturas o cosas extras que van a quitar mi atención de lo que yo tengo que estar enfocado, que es archivar. Pero si yo para archivar tengo todo preciso, con los elementos que necesito, con el material que necesito para archivar, y voy a entonces poder tener una organización muy pura, muy pulcra. Y es entonces que tenemos justamente lo que, en base a lo que comentas, entiendo el enfoque, ¿no? ¿Cómo facilitamos que las personas nos podamos enfocar en la tarea que estamos en cuestión? Que ya verán ustedes que es algo que en la sociedad contemporánea, el enfoque, lograr este enfoque que nos permite justamente avanzar en las tareas, pues es algo que se puede dificultar por tantos distractores que tenemos, ¿no? Tanto de medios electrónicos como la parte física, ¿no? Y justamente ahí es donde este tipo de técnicas nos pueden aportar muchísimo con lo probado que tiene a lo largo de años, ¿no? Así es. Yo creo que lo que busca el ambiente preparado es que la persona se desenvuelva de una manera tranquila, sana, en paz, en comunión con el medio ambiente. Es como
si hubiera una correlación, ¿no?, de la persona en el ambiente. No eres tú el que llegas y te embonas ahí en un ambiente hecho, sino tú generas ese ambiente. Tú tienes que construirlo y tienes que ver qué necesitas y de qué manera puede ser mucho más efectivo tu trabajo si tú observas lo que hay. Y al final, pues lo que vamos a querer es una adaptación al medio ambiente y no un ajuste, ¿no? Hay una diferencia entre adaptarse y ajustarse. Ajustarse es embonar Como a fuerza, como a digamos. fuerza, y adaptarse quiere decir que formo parte, ¿no? Que Integro. me integro al ambiente con el diseño que yo mismo puedo generar o provocar. Siempre pues ayudándome de los demás, porque pues yo observo unas cosas, pero si de repente te invito, Raúl, vente y siéntate conmigo y observa. Observa mi espacio, observa mi ambiente. ¿Qué te dice de mí? ¿Qué te dice del trabajo que tengo que hacer? Y este trabajo en colaboración, donde yo puedo ir a tu ambiente y recrearte y opinar y ayudarte, y tú puedes venir a mi ambiente y hacer lo mismo, este trabajo en colaboración va a hacer que tu mirada, junto con la mía, haga que yo pueda ver algunas cosas que probablemente a mí se me habían escapado, que muchos problemas que tenemos de producción o de trabajo o de éxito tienen que ver con el ambiente, con cambios a veces muy, Mínimo, muy, muy mínimo, sencillos, ¿no? mínimos y sencillos justamente que tienen que ver con orden y lo hemos comentado como en diferentes culturas. La parte oriental hay algo que se llama 5 S que tiene que ver con esto justamente, ¿no? El seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y mantener el ambiente disciplinado, pulcro. Y me viene a la mente justamente los jardines Zen, por ejemplo, ¿no? Donde pues se tienen justamente muy pocos elementos y los elementos están diseñados justamente de tal manera que, como tú bien ahorita lo comentas, la persona que llega al jardín se integra al jardín como de manera natural y da esta posibilidad de cómo uno se integra y el diseño que hicieron los maestras en el diseño como tal permite que la gente entre de manera natural y que observe y se sienta integrado como parte de, ¿no? Si eso lo llevamos a la empresa, ¿qué pasaría si eso mismo lo hiciéramos, ¿no? ¿Cómo sería, como tú lo comentas, ¿no? ¿Cómo serían estos ambientes? Pues serían aquellos que al principio lo que decíamos, ¿no? Enriquecidos de tal manera que llegues, te incorpores y tu tarea se facilite, ¿no? Estás entrando la segunda característica del ambiente preparado. Ya hablamos del ambiente físico. Y la siguiente característica es el ambiente psíquico, ¿no? O espiritual. Y entonces, ¿qué tiene que tener ese ambiente? Tiene que provocar valores. Este ejemplo que tú estás poniendo es parte de este ambiente psíquico, donde ya es mucho más que el ambiente físico. Es algo que está pasando en el ambiente que va a provocar un valor en mí. Entonces, solidaridad, amor, ternura, belleza, el ambiente también puede provocar. Claro, evocaciones, en el caso de los jardines, los árboles, ¿no? El florecimiento, etcétera. Eso mismo llevado a una empresa, pues podríamos tener justamente un enfoque hacia la tarea, hacia el disfrute, hacia el gozo, hacia sacar lo mejor de uno mismo, los talentos, etcétera, ¿no? María Montessori lo decía como mucho en la naturaleza. Los ambientes preparados están en la naturaleza. Entonces, un espacio donde estás en el mar es un ambiente que por sí mismo está preparado para la armonía, para el desarrollo, para la contemplación, para la belleza, para la gratificación, para poder decir gracias. Pero si te vas a un bosque y estás en medio de los árboles, ocurre lo mismo. El ambiente está preparado y te va a motivar a esos valores humanos que ahí están. Entonces, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El orden, por ejemplo, es algo muy importante porque el orden interno se va a formar a través del orden externo. Y ese sería como el tercer aspecto, la persona, ¿no? Entonces hablamos el ambiente físico, el ambiente psíquico y la persona.
Y entonces este desarrollo de la persona que tiene que ver con el ambiente, porque está también, la persona forma parte del ambiente preparado. Entonces el desarrollo y el trabajo de la persona que forma parte de este ambiente y cómo te preparas como persona. Entonces la meditación, la contemplación, el compromiso, explicaba yo lo del orden, que el orden externo se forma a través del orden interno. Si tú estás desorganizado internamente, te sientes con una emoción o con un sentimiento exacerbado, la manera de poderte organizar nuevamente internamente es ordenando afuera. En el momento en que ordenas un cajón o tu oficina o tu espacio, empiezas a saber, a entender, a reflexionar, a saber hacia dónde moverte. Cuando estás en caos interno, que no sabes qué vas a decir en una junta, cómo vas a resolver un problema de tu empresa, de tu negocio, y tú ordenas algo y te dedicas no a pensar en la plática, no a pensar en la junta, no a pensar en las personas con las que tienes que estar, no a diseñar, no, te pones a ordenar tu cajón, tus lápices, tus gomas, tus artículos, empieza entonces mágicamente como a tener una claridad y a poder solucionar el problema que no podía solucionar. Entonces el orden externo va a impactar el orden interno. De hecho, la técnica esta de 5 S en eso justamente se basa, y recientemente una persona me decía, no sabes cómo me ha ayudado el poder hacer mi lista de verificación de todos mis pendientes que tenía y que de alguna manera los iba adelantando, pero que ahora al estar plasmados en una forma ordenada me ha permitido sentirme más tranquila en el caso de ella, más tranquila, mucho más efectiva, contenta y avanzando mucho más en las tareas que tiene, ¿no? Claro. Entonces esto tiene efectivamente el orden externo, implica el orden interno, y el orden interno, el orden externo. Hasta poder hacer una lista, ¿no? Hasta poder hacer una lista de pendientes forma parte del ambiente preparado. Entonces pongo todo lo que me angustia y me agobia en una lista y ya sé que ahí está. Y entonces cuando tengo oportunidad voy a empezar a abocarme a esta lista, pero ya no está dentro de mí, la puse afuera. Y eso me da una oportunidad de tener una visibilidad diferente ante el problema y hasta hacia el conflicto. Y recordaba yo una vez que platicábamos sobre una oficina, una persona que tenía que revisar muchas notas de remisión y todas en pila, ¿no? Y llegaban más y más pila, llegaban más y más pila y más y más. Entonces, solamente ver eso te desmotiva. Solamente ver ese desorden y esa desorganización te desmotiva, porque cada vez que su tarea era organizar, obviamente, todo eso, pero qué fácil era comprar 4 charolas. Y entonces, desde que llegan, no llegan a hacer una pila y luego yo la pila la tengo que dividir en 4, sino si tengo 4 charolas y pongo desde un inicio y la gente aprende a no echarme todo en una pila, sino poner en la charola que le corresponde, porque tiene un letrerito que dice tal. O el flujo, ¿no? del proceso entra por aquí, las voy procesando, las voy pasando y las voy terminando para archivarlas. En lugar de tener todo revuelto, pues lo tienes organizado, y esa organización, como tú bien dices, externa, me va permitiendo organizarme internamente y viceversa, ¿no? Y esto, 4 charolas, es el ambiente preparado. O sea, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi energía, para poder clasificar y para poder reubicarme y para poder ser más productivo en mi tiempo, ¿no? Para poder tener el tiempo con mucho más productividad. Eso lo puede hacer detalles muy simples, cambios muy pequeños. No se necesita pintar el edificio ni hacer grandes cambios. A veces con cambios muy chiquitos, que lo que tenemos que hacer solamente es sentarnos y observar. Una de las formas como podemos darnos cuenta que algo está pasando es, tengo un problema, y en lugar de ver
a las personas o las conductas o el problema mismo, primero veo el ambiente. Probablemente si yo modifico algo del ambiente, el problema disminuye o hasta se puede quitar. Tú que vas a diferentes escuelas, ¿no? En diferentes ambientes Montessori, generalmente Montessori, pues ves estas diferencias y esto te permite regresar a tu mismo ambiente y tomar ideas, ¿no? De ver, oye, podemos cambiar esto. Recuerdo que alguna vez me compartiste como decir, oye, ¿por qué podemos, a tu grupo de guías, de qué manera podemos organizarnos para tener un ambiente preparado? Porque a veces con el tiempo podemos tener esta ceguera de decir, ya las cosas están ordenadas, pero podemos hacer algo adicional, ¿no? Así es. Sí, hice en una ocasión un ejercicio muy bueno para mi escuela, porque, como dice Raúl, llega un momento donde dejas de ver, te acostumbras y pues los seres humanos nos adaptamos, tenemos una gran capacidad de adaptación y nos llegamos a acostumbrar hasta lo malo y no lo vemos hasta que llega alguien y dice, la gente dice, pero ¿cómo puedes vivir en un lugar así? Pero ¿cómo fulano de tal puede vivir en un lugar así? Eh, Tan incómodo, tan sucio, tan destruido, y la gente ya no lo percibe ni sucio, ni destruido, ni incómodo. Entonces yo hice un ejercicio con las maestras, se tenían que cambiar de salón y ir y observar, y se cambiaba cada quien de salón y observaban y hacían como una valoración, ¿no? Sin hacer un juicio, sin una crítica. Sí, un juicio, pero no una crítica, sino algo constructivo, donde ellas iban anotando pequeños detalles, como en aquella esquinita faltó algo, si le pusieras este cuadrito, si acomodas las mesas de tal manera y tu entrada queda libre, si las sillas de los niños los pones de tal manera que tú siempre les estés viendo la cara, si este mueble que tienes aquí te quita visibilidad, poner una plantita en en este lado daría mucha armonía porque es muy oscura esa esquina. Cosas que fue un impacto, fue un descubrimiento maravilloso porque ellas, por supuesto que tuve que trabajar primero con ellas esta apertura a hacerlo y que no lo hicieran desde un lugar de crítica y de hecho nadie más se enteró, ni yo que soy la directora coordinadora de la escuela tenía por qué enterarme, era un asunto entre ellas para mejorar su ambiente de trabajo y la experiencia de ellas y lo que después me comentaron fue con mucho agradecimiento de verdad de trabajar en colaboración y observar un ambiente preparado desde otra mirada, sumar una mirada más. Y fue muy interesante. Entonces, pues es una invitación quien nos esté escuchando y tenga una empresa o tenga una oficina, que alguien más venga y la observe y la vea y desde una manera muy creativa y te hagas las sugerencias necesarias para estar mejor, ¿no? Y algo que pasa, un poco experimentando esto, es que empiezas a tener con estos pequeños cambios, con estas sugerencias que te hacen personas que ven tu ambiente, modificaciones que pueden tener un gran impacto, ¿no? De decir, oye, me siento mejor, me siento tranquilo, a lo mejor la misma carga de trabajo, pero de una manera diferente, ¿no? Como lo que empezamos a platicar, como el ambiente externo te impacta al ambiente interno, ¿no? Justamente el ambiente como impacta. Entonces, un poquito para ir resumiendo, entonces el ambiente preparado tiene tres elementos: la parte física, la parte psíquica y la parte de la persona que entra como parte de este medio ambiente, y de esa manera podemos ir mejorando nuestros ambientes, ¿no? Y ahora hace sentido lo que platicábamos también al inicio de decir los ambientes enriquecidos. Un ambiente de esto, un ambiente preparado, es un ambiente enriquecido, algo similar. Un ambiente enriquecido que permite que las personas en las organizaciones, en las empresas, puedan tener un entorno que permita el enfoque y el disfrute de la tarea, ¿no? Puede llegar a ser esto, ¿no? Y llega a ser, como en empresas se llega a tener. Y otro elemento que viene asociado con esto tiene que ver con el diseño como tal. Ahora también se está volviendo, porque no es algo nuevo, pero se está retomando, el acerca de cómo pensar en el diseño para que desde el diseño podamos facilitar las cosas, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en otros lugares como el facilitar a las personas, en el caso
de adultos mayores, cómo hacer que las cosas sean sencillas, ¿no? Ese mismo enfoque, llevarlo a nuestro entorno, cómo hacemos que las cosas sean sencillas para que los trabajadores puedan enriquecerse, ¿no? con los ambientes. Y el diseño y la belleza, ¿no? Recordaba yo ahorita que hay empresas y conocemos a unas personas que abrieron una empresa que tiene que ver con esto y lo que hacen es justo llegan a un espacio que puede ser una casa, una oficina, una empresa, cualquier lugar, y hacen análisis del espacio y lo que hacen es mejorar este espacio desde una mirada de fuera, ¿no? Entonces pueden llegar y decir, esto, si le pones aquí y lo cuelgas no vas a tener este diseño, ¿no? Porque nosotros podemos diseñar todo el tiempo. No nada más el diseño está en algo fabricado, en una bolsita que tiene un diseño específico que se puede abrir de una manera determinada, sino diseño es todo. Nosotros podemos diseñar nuestro espacio para que tengamos como esta comodidad y podamos desarrollarnos y sobre todo que nuestra energía la podamos dirigir y que nuestro propósito no lo distraigamos en cosas del ambiente. Si nosotros mejoramos el ambiente, nuestro propósito de vida, nuestro propósito va a tener una intención y una claridad y un hacia dónde moverse todo el tiempo, ¿no? Se va limpiando y sí, efectivamente, estos amigos que conocemos justamente, ellos, su empresa se dedica a esto. Amigos, de repente ellos dicen, bueno, ¿por qué no llegamos y decir hay cosas que, hay un término que utilizamos mucho, que es los apegos y los desapegos, ¿no? Es decir, bueno, hay algunas cosas que a lo mejor en su momento nos funcionaron y ahora no nos resultan tan funcionales, pues hay que dejarlo ir para que eso permita que las cosas fluyan y eso, el fluir, pues dejar espacio para que llegue lo que tenga que llegar, ¿no? Entonces, sí, afortunadamente ya hay empresas, ya hay personas que están trabajando en este sentido, que son como apoyos para las organizaciones y, como dices, también en las casas, para que esto se vaya dando, se vaya entendiendo, se vaya practicando y se vean los beneficios. Pues mira, como siempre, un gusto platicar contigo. Nos quedan muchas reflexiones en mi caso y que voy y practico, ¿no? Justamente a las empresas. Ahorita platicaremos un poco de esto. Pero ¿cuáles serían para ti un poco las conclusiones del día de hoy? ¿Qué nos dejarías? ¿Qué, entre tantas cosas que nos has aportado, qué sería lo que a nuestros seguidores les quisieras compartir como un resumen de la plática del día de hoy? Pues ojalá que esta plática sea una invitación a que hoy se pongan a observar sus ambientes, su ambiente familiar, su ambiente de trabajo, su ambiente social, cualquier ambiente, obsérvenlo y dense cuenta si está preparado o no. Qué cosas sobran, qué cosas faltan, qué cosas hay que cambiar, hay que rediseñar, hay que reinventarnos para facilitar nuestra vida y pues yo creo que lo que siempre buscamos y queremos es la felicidad y este es un lugar y un medio para llegar a ella. Muchas gracias por la invitación. No, gracias y gracias por el tema. Y aquí aprovechamos para comentarles acerca de lo que una de las áreas que tenemos en Crecerse tiene que ver con este tipo de diagnósticos que nos permiten ir a los diferentes lugares, a las empresas, a las organizaciones y entonces dar una mirada distinta donde nos permita hacer sugerencias y algunas de ellas, como bien nos comentaba Liliana, pueden ser relativamente sencillas y eso permite crear ambientes que logran una mayor productividad para las personas. Porque recuerden que lo que queremos y buscamos aquí en Crecerse es que cada uno de ustedes y la aportación de ustedes a las organizaciones lleguen a ser la mejor versión de ustedes. Gracias y que tengan una excelente tarde.